Nosotros somos Fabricio y Judith de la Iglesia Hermana, que les envía, por supuesto, un abrazo, ¿sí?, fraterno. De verdad, tienen una familia en Cristo en Puerto Vallarta y estamos contentos. ¿Quién está contento en esta hora? Amén. Pues doy gracias a Dios por este momento. Es un momento de victoria en nuestra vida. Doy gracias a Dios por la vida de nuestros amados pastores, mi pastora Marcela, mi pastor Francisco, sobre todo mi pastora Alejandra, mi pastor León, sobre todo mi pastora Isabel, mi amada suegra y pastora. Así que les enviaron. Ella hubiera querido estar acá, pero bueno, en otra ocasión la conocerán. De verdad que es de bendición este momento de nuestra vida y sé que el Señor hablará cosas que el Señor tiene que hablar en esta noche. Amén. Amén. Bueno, pues antes de iniciar, yo quiero que tú cierres tus ojos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Sé que tú tienes propósito, Señor, en esta noche. Que tú hablas, mi Dios. Haz conforme a ti te place, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amén. Gracias. Bueno, yo te voy a invitar, primeramente, te voy a ir contando un poquito acerca de lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida y el Señor te va a hablar esta noche. Nosotros iniciamos el Señor inició una obra en Puerto Vallarta hace poco menos de 2 años, nacida del corazón de Dios, por supuesto, claro que sí, y con esta cobertura maravillosa, entendida de palabra de fe y gracia. Hace aproximadamente 5 años, 6 años. 5 años y medio. 5 años y medio. El Señor nos trajo a Guadalajara por una promesa de restauración, porque tenemos nuestra historia, ¿verdad? Tenemos nuestra historia como Pablo, antes, durante y después de haber recibido a Cristo. Antes de haber recibido a Cristo, nosotros éramos una pareja muy típica de Puerto Vallarta. Cada lugar tiene sus características principales, cada lugar tiene sus demonios territoriales, y los que no tenemos el espíritu de obediencia, ¿verdad?, pues operamos en otro tipo de espíritus. Yo en esta noche declaro que tu corazón y tus oídos espirituales están bien abiertos para escuchar lo que el Señor tiene que hablarte. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Okay. Pues entonces, como esa familia típicamente vallartense, nosotros crecimos en un ambiente de una fiesta eterna. Una fiesta eterna es Puerto Vallarta, si tú lo quieres ver así. Desde los 12, 13 años, todo está preparado, condicionado para que tú tengas una vida no de libertad, de mucho libertinaje. Y déjame decirte que es un pueblo maravilloso, reclamado para Cristo, comprado por la sangre de Cristo, y el Señor está haciendo cosas hermosas en ese lugar. En aquel tiempo, sin Cristo, sin Dios en nuestra vida, pues nosotros teníamos una vida bastante difícil, un matrimonio ya en aquel tiempo de 13 años destrozado, porque ¿quién no ha tenido una amiga por ahí que le dice, no, era una amiga, ya, los 13 ya ese es el número, ya, 13 es el de mala suerte y además él es Piscis y tú eres Leo y el agua apaga el fuego, ¿sí o no? Entonces, esas eran las verdades que regían nuestra vida, ¿sí? En el fondo de mi corazón, y por herencia tal vez, porque sé y quién sabe que Dios es un Dios de generaciones. Así que si tú eres la primicia de tu casa, agárrate porque todo el paquete completo ya viene ahí incluido en ti. ¿Ok? Yo quiero que pongas por favor la cita de Romanos 8:28. Tengo esta versión del lenguaje sencillo que me gusta mucho, porque para seguir narrándote vamos a ir compartiéndote palabra. Tienes ahí Romanos 8:28. Si tienes tu Biblia de lenguaje sencillo, quiero trasladar esto, dice así. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Amén. Todo aquello que nosotros íbamos viviendo, todo aquello que nos iba haciendo, no tenía otra finalidad más de conocer la verdad. Nosotros conocimos la verdad, nacimos hace 6 años, ¿sí? Conocimos una palabra de bendición, tuvimos personas que el Señor usó
Aquí está, por ejemplo, Alina, sus papás hermosos que dedicaron mucho tiempo, como yo sé que para ustedes también ha sido así, personas que dedican su vida, darte su tiempo, darte amor, porque es lo que han recibido y es lo que trasladas. ¿Estás de acuerdo? No puedes dar lo que no se tiene. Y ellos a nosotros nos dieron una esperanza. Y esa esperanza, como su nombre dice, fue una expectativa que se cumplió en nuestra vida. Porque cuando el Señor llegó, hizo cosas maravillosas. Tenemos un matrimonio de 13 años destrozado, teníamos un par de hijos hermosos, maravillosos. Aquí está mi hijo Guillermo, una niña hermosa, mi hija Isabel, que no pudo venir, pero yo sé que a ella le encantaría estar aquí delante de todos. Una pausa nada más. Comentaste que éramos un matrimonio típico, éramos un matrimonio normal, era normal que nos peleáramos a cada rato, era normal que nos gritáramos y nos ofendiéramos, éramos un matrimonio normal, era normal que saliéramos los fines de semana, pues era normal, era un matrimonio típico, pero ahora somos un matrimonio que la mano de Dios ha trabajado con nosotros y es tan grande lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio que vean, ahora estamos transmitiendo el mensaje de salvación a todos nuestros hermanos. Hemos escuchado de Proverbios 14:1 que te dice así: la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Pues yo pensaba que era una mujer cristiana. Yo decía, yo me porto bien, yo soy una buena gente. ¿Sí o no que tú conoces buenas personas? Que no la pasan muy bien. Bueno, yo era una de esas buenas personas. Que yo decía, no, es que si yo soy cristiana, o sea, mi fe está, la cruz representa mi fe. Él es mi cruz. Entonces yo debía cargar con esa cruz, porque fue lo que me busqué. Y hay matrimonios que se sostienen más por no escuchar el te lo dije, por eso se sostienen. Hay situaciones que eres capaz de resistir y aguantar tu cruz por no escuchar. Yo ya te lo había advertido. De verdad, eso pasó. Déjame decirte, y quiero que vayas a las escrituras porque nada te voy a decir que no esté sustentado. Dice Mateo 7:24, que ese es el sustento que debe regir tu vida y la mía. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Se encendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Digo conmigo, mi fundamento es Cristo. Es Cristo. Mi fundamento es la roca. ¿Por qué te digo eso? El fundamento de la cruz. Y aunque tú te creas una buena persona y aunque conozcas buenas personas que la están pasando mal, como yo o como mucha gente que tú conoces en aquel tiempo, eso es arena. La cruz, el sufrimiento, el sufrir, eso no te corresponde ni a ti, ni a mí, ni a esa persona que tú amas y que en este momento el Señor pone en tu corazón para que intercedas por ella. El fundamento nuestro es una roca. Es una roca y el fundamento no es el momento, es mucho más profundo, es mucho más abajo y tiene fundamentos primero de amor. Amor da y Él se dio por mí. Amor decide, Él decidió, Él se mantuvo determinado en hacer algo porque el Señor tenía preparado todo eso. Yo te voy a ir llevando hasta donde no te desapruebes nunca más delante de la presencia de Dios. Pero amor se manifiesta todavía mucho más poderosamente con el poder de la resurrección, de darle vida a todas las áreas de nuestra vida que estaban muertas. Ese es el verdadero fundamento en el que tú y yo debemos regirnos, en el fundamento de Cristo, en la muerte, en la resurrección, en el poder que hay a través de esta promesa de que yo y tú digamos ahora en este momento, mi vida, digo conmigo, está fundada sobre la roca. Así es, amén. Bueno, primero quiero aclararles que nosotros éramos un matrimonio típico, para un atípico, porque cuando yo la conocí, yo apenas tenía 23 años. Ella ya tenía 16. O sea, son 4 o 5 años de nada más de diferencia. Voltea al lado. No se quiere estar al lado. Yo te voy a decir una cosa. No importa
No importa cómo fue, no importa cómo fue. A esa persona, si es tu amado, si es tu amada, el Señor te lo puso ahí. ¿Quién dice amén? Amén. Si es tu hijo, Dios te lo dio. Es una bendición que arrebataste. Es una bendición a tu vida. Y si tú dices, ¿será cierto todo eso? Yo te voy a invitar que vayas, por favor, a Jeremías 1:5 y nunca dudes de lo que está escrito acá. Y dices, Jeremías 1:5. Amén. Y dice la palabra de Dios: antes que te formé en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Te di por profeta a las naciones. Antes de este momento, antes de las crisis en tu vida y en la mía, el Señor ya nos había apartado. El Señor ya nos había conocido. Él nos había entretejido ya en el vientre de nuestra madre y Él había preparado todo un plan de salvación. Él tenía todo perfectamente calculado. ¿Sí? ¿Quién lo cree? Amén. Dios no te desaprueba. Yo me desaprobaba. Yo decía, esto merezco. Yo deshonré mi casa, salí embarazada a los 17 años. ¿Apenas tenía 23? Sí. Y bueno, eso es una conciencia de pecado. Es una conciencia cautiva de pecado. Yo pensaba que todo lo malo que me aconteciera, pues me lo merecía. Me lo merecía porque había faltado a mi casa. Y esa era mi cruz. Entonces yo tenía que demostrar, a como diera el lugar, pase lo que pase y pese lo que pese, que yo había hecho una buena elección. Nunca le pregunté a Dios. Yo no le pregunté a Dios, Señor, ¿es este el varón? Nunca pedí señales, ni confirmaciones, ni absolutamente nada. Yo, bueno, es más, creo que ni siquiera escogí, creo que me escogieron. Entonces, fue complicado. Uno se desaprueba. Tú te desapruebas. El Señor conoce tus debilidades. El Señor sabe dónde te sacó. El Señor sabe tus carencias, los errores, aún los 1000 errores que tú hayas cometido. El Señor los conoce, pero ¿sabes qué? A Dios no le importa. No le importa. Amén. Supéralo. Estamos hablando antes de Cristo. Y le puedes poner toda la tragedia griega que tú quieras, pero eso fue antes de conocer a Cristo. Antes. Supéralo. Dios te ama. Esa es la verdad más grande. Dios te ama. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Y así como Dios te ama y te ha escogido, dice aquí, por profeta a las naciones. Hace 6 años. Esa era una verdad muy lejos en mi vida. Lo único que sí te voy a decir, y lo creí desde el primer momento, fue que me hizo hija suya. Me hizo hija suya. Y díganme si no, todos queremos ser aceptados. Todos nos vestimos de una manera, nos comportamos de una manera, aceptamos cosas, damos por hecho cosas por ser aceptados. Hacemos lo que sea por pertenecer. ¿Cierto? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Quiero que vayas, por favor, a 1 Corintios 14:3, pero no sin antes decirte que cuando yo me sentí amada, cuando me sentí perdonada, cuando me di cuenta que a Dios no le importaba mi pasado, ni qué tan mal me hubiera conducido, Él me amaba. En ese momento mi vida cambió. Y entonces dije, Señor, es verdad que no te pregunté cuando escogí. Es verdad que la regué mucho. Hoy estábamos compartiendo con los hermanos y es muy común que el varón la riegue bastante, ¿verdad? ¿Quién dice amén? ¿No? El varón suele hacer las cosas. Las mujeres solo las pensamos. Y es muy grave lo que llegamos a pensar. Es muy grave. Y es igualmente peligroso, igualmente doloroso. ¿Cierto? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación
y consolación. Amén. Eso es lo que el Señor me hizo entender cuando me hizo su hija. Mi boca, a partir de ese momento, tuvo un filtro. Una cosa es lo que la hacía, otra cosa es lo que yo pensaba y decía. Porque muchas mujeres somos bien buenas, pero bien buenas para estar descubriendo las imperfecciones de nuestros amados. ¿Sí? Uy, no gustó. Porque ellos la hacen, pero nosotros lo pensamos y lo decimos. Es igual, la palabra tiene poder. Es un desgraciado, pues no tiene gracia, ¿verdad? Es un desgraciado, está carente de gracia. Y así empezamos a hablar cosas que no son de Dios. Desde siempre me decía mi mamá, hija, hay un filtro entre lo que se piensa y lo que se dice, pero no lo había conocido hasta que conocí a Cristo. Amén. Quiero que vayas por favor a Efesios 1:5. Eres aceptada, amén. Eres amada, eres constituida hija. Ahora tienes un propósito en tu vida. Nada más para reafirmar lo que acaba de decir mi amada. Estaba comentando que nosotros en nuestra boca está contenido todo el poder, y eso lo hemos estado viendo. Sabemos que nuestra boca tiene poder, y si nuestra boca no es para exhortar, consolar y edificar, lo que estamos haciendo es destruir. Y muchas veces, cuando yo recién caí en los pies de Cristo, lo más normal es que uno se haga un poquito religioso, porque entonces empiezas a agarrar la palabra de Dios para tu beneficio y empiezas a tergiversar o a manipular. Y siempre, pues yo decía, aquí dice que tú tienes que ser sujeta, y ella pues no se sujetaba, nada más movía la jeta. Pero más sin embargo, cuando empezamos a entender que la palabra es para edificar, lo que empezamos a hacer, miren, yo, ¿cómo logré que nuestro matrimonio fuera un matrimonio de acuerdo al plan de Dios o al corazón de Dios? Bueno, yo establecí verdades de nuestro matrimonio a partir de las promesas que tenía Dios para nuestra vida. No se me debe entender, y si no, ahorita vamos a irlo especificando. En vez de decirle sus defectos, entendí lo que era el amor y empecé a ver sus virtudes. En vez de hablar para destruir, yo hablaba para edificar. ¿Cómo lo hacía? Empezaba a tomar promesas, me empecé a meter en la palabra de Dios, y en vez de decirle, mira, aquí dice que tú tienes que ser de esta forma, yo empecé a establecer espiritualmente verdades. Empecé a traer de lo espiritual a la realidad promesas de Dios, y empecé a decir, tú eres una mujer sabia que edifica su casa. Y empecé a establecer que sus ojos son hermosos, ¿verdad? Que sus pies son hermosos porque van a empezar a anunciar el Evangelio, y cosas que estamos haciendo. Probablemente en aquel tiempo estábamos totalmente divididos, pero ahora aquellas promesas que se sembraron ahora son una realidad. Amén. Esa verdad tan grande acerca de anunciar el Evangelio, todos y cada uno de los que estamos aquí somos un círculo de influencia. ¿Estás de acuerdo con eso? Todos amamos, todos tenemos amigos, todos tenemos familia, todos podemos percibimos la problemática que hay alrededor nuestro, y en ese momento entiendes cuál es el objetivo del cual el Señor, o por el cual el Señor ha pagado tanto por ti. ¿Por qué el Señor te pone en ese momento? ¿Por qué estás en un lugar? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué te está diciendo que no le importa absolutamente nada? Y empezamos a ser profetas, y empezamos a compartir estas cosas y estas verdades, porque en la medida que nosotros lo vamos experimentando, en la medida en que empezamos a poner el candadito aquí, ese filtro, y empezamos a entender que lo que se ve, que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve, o que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, empezamos a trasladar estas verdades y a decir cosas que edifican, promesas. Y yo me recuerdo que así fuera una, la repetía, y yo decía, Señor, teníamos problemas muchos, de muchas maneras. Yo establecí, yo decía, Señor, yo declaro, como dice tu palabra,
que eres un hombre sabio, que eres un hombre valiente. Señor, gracias porque tú me has dado al amado perfecto. Gracias, Señor, porque yo me encontraba escondida en él. Gracias, mi Dios. Gracias. Les digo una cosa, no hay momento más trascendental en la vida que decirle, hey, te voy a decir una cosa. Y cuando lo miras, por primera vez después de 13 años de estarle diciendo sus verdades, sus realidades, y tienes que decir una verdad. Y fue un momento bien especial. Me daba pena porque es muy fácil echar culpas y muy difícil asumir responsabilidades. Y entonces yo le dije, te quiero decir una cosa. ¿Sabes que no entendí que tenía que tenerte bien planchado, que tenía que darte rico de comer, que tenía que atender a mis hijos, que mi labor principal era orar por él y establecer verdades en su vida? Y entonces yo le dije, yo quiero hacer algo. Era una mañana, era una noche, y le dije, ¿sabes qué? Yo te bendigo porque eres el varón que Dios diseñó para mi vida. Yo te honro. Sé que cuando me hallaste bien. Yo te amo y yo establezco que yo te digo que ese amor es para siempre. Y sé, porque sé que el deseo tuyo será solo para conmigo. Y así sucesivamente en cada área. Después mis hijos, obviamente. Había un problema ya, había un desorden. Una casa dividida no prevalece, dice la palabra de Dios, donde hay dos visiones. Cada quien jala para agua para su molino, ¿verdad? Si allá son estrictos, pues acá me pongo blandita y acá yo soy la mamá buena y él es el papá malo. ¿Sí o no? Así como el policía bueno y el policía malo, así andamos por la vida jugando. Pero eso es difícil, pero es lo que más conviene. Pierde la vergüenza. Abre tu boca. Cada cosa que tú estés escuchando acá, ponlo en práctica. No es para acumular el conocimiento, porque mejor que acumularlo es ponerlo en práctica. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Una cosa es orar por tu amada, o por tu amado, o por tus hijos, y otra cosa es que en la oración estén todos juntos, mirándose a nosotros y declarando palabra de Dios. Sé que lo han hecho. Cuando nosotros empezamos a experimentar, si nuestra intimidad en la carne es bonita, esa intimidad de oración en lo espiritual no sé cómo, no hay palabras para explicarlo, porque rompes con todo tipo de yugos, aparte que la misma unción, ¿no? Porque es la misma unción la que está trabajando, pero rompes con realidades. El poderla mirar a los ojos y decirle lo que la palabra de Dios dice de ella, ahí se cumple aquella promesa que nosotros copiamos de ustedes. Yo soy lo que Dios dice que lo que la palabra dice que soy. Lo creo y me lo apropio, no nada más lo creo, me lo apropio, lo hago mío, me intimo en esas verdades. Todos entendemos que cuando te dicen profeta para las naciones, dices, ay, es que a mí no se me ha dado eso de hablar en público. Yo como que no quiero hablarle a la gente. Primero es tu casa. Primero pierde la pena y empieza a profetizar sobre la vida de tu amado, empieza a profetizar sobre la vida de tus hijos, y después vas y profetizas en tu mejor amiga, que la comadre, que para allá, que para acá. Usted empieza a regar esta semilla que da vida. ¿Sí? Usted sabe que usted es un espíritu vivificante, ¿sí? Usted da vida a todo lo que usted está hablando. Usted tiene que ir trasladando, usted tiene que ir llevando, y usted tiene que ir. No es privativo que en el 2013 haya gente todavía con temor de lo que la gente va a decir. Si con el esposo que tienes 15 años, 20 años, te puede llegar a dar pena profetizar, bueno, pues ya ni se diga con la demás gente, ¿verdad? Pero 600 años antes de Cristo, Jeremías le pasaba igual, ¿sí? Por favor, mira, yo quiero que tú vayas a Jeremías 1:9, no, Efesios 1:5, okay. Dice, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro, Dios es Dios.
Dios es Dios. Dios va a ser con usted y ha hecho conmigo como a Él le dio la gana, como Él quiere, porque Dios es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Se va a dejar usar? Amén. Muy bien. Miren, vaya por favor a Jeremías 1:9. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahweh: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en estos días sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para guardar. Ahí lo tiene. Eso es primordial. Si usted está edificando la casa, primero tiene que quitar todo lo que estorba, ¿cierto? Usted tiene que poner un cimiento sólido. Ya no hay manera. Los problemas siempre van a estar ahí. La Biblia no dice que no habrá. No es ausencia de problemas, pero es la victoria sobre todos los problemas. Y Dios es Dios, y Él lo cumple. ¿Sale? Mira, Jeremías recibió esto de parte de Dios. Y dice así: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Alguien se puede sentir identificado con este profeta porque en sus años mozos él se resistía. Usted puede decir: pero si yo soy solamente una ama de casa, pero si yo solamente soy un jovencito, soy un chicuelo. Aquí han aprendido que el Espíritu no es ni joven, ni chico, ni adulto, ni viejo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y usted es su instrumento, esté como esté. Su edad cronológica es lo que menos importa. Su edad cronológica no importa, porque hoy precisamente hablábamos de que la edad es una, pero la madurez es otra. Hay gente que crece en edad, pero no madura. Y hay gente que, hay jovencitos aquí que yo los invito de verdad a que sigan perseverando. Amén. Qué bendición la suya, qué bendición la suya de estar escuchando a su edad estas grandes verdades, porque Dios va a hacer cosas maravillosas con ustedes, más de las que ustedes ya están viendo en este momento, mucho más grandes. Y este profeta pues se resistió en algún tiempo. Yo también, yo le decía: no, Señor, ¿cómo crees? Cuando el Señor nos dijo que nos iba, después les narro que estuvimos en Guadalajara, les cuento después, pero cuando el Señor nos envía de regreso a empezar una obra que Él había iniciado, porque Él todo lo que inicia lo termina de una manera perfecta, pero en el proceso también Él va. Y en ese proceso Él te enseña que no eres tú, es Él en ti, que es Él, que tú eres solamente su boca, y que no importa cuánto tú te resistas, de todas maneras Él no se va a enfadar. Pero primero, pierde el temor a hablarle a la gente. La gente no te come, la gente tiene hambre, pero de la semilla. La gente no se enoja si tú quieres orar por ella. La gente no se molesta. Tu esposo no te va a decir una grosería cuando está esperando la rencilla, pero para que la haya tiene que haber dos, ¿verdad? Pero cuando se lanza la palabra ociosa y tú, te bendigo en el nombre de Jesús, y te vas. Así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Se necesitan dos. Y la palabra es eficaz. Él era un hombre muy celoso. Muy celoso. Y yo recuerdo que así me pasara las horas tratando de explicarle el itinerario completo, segundo por segundo, de cómo había sido mi día. De todas maneras, la duda era permanente. Entonces, ya cansada y escuchando la palabra de Dios, ¿sabes qué, mi amor? Te casaste con una mujer que te honra. Tú puedes salir a la calle y llevarme del brazo orgulloso, porque soy una mujer salida del corazón de Dios, que te ama, que te da honra. Yo creo de verdad que te sacaste la lotería. Te sacaste la lotería. Y entonces él se quedaba así como que, no te voy a decir más, yo solamente te voy a decir una cosa: yo te amo, yo te perdono esas palabras ociosas y condeno todas las palabras ociosas que salen de tu boca. Condeno toda palabra ociosa. ¿Y sabes qué? Voy a hacer de cuenta que no vi nada.
¿Qué le pasó? En ese lapso estuvimos yendo a buscar de consultoría matrimonial fuera del ambiente cristiano, ¿no? Y por ahí nos hablaban de pasos, no, es que para un buen matrimonio tienes que seguir 3 pasos, y ahí estaba dando pasos y hasta me cansé de tantos pasos, hasta que entendí que la única forma, miren, yo entendí en el amor de Dios que yo nunca lo iba a hacer cambiar, nunca, hiciera lo que hiciera, me importara como me importara, hiciera lo que hiciera, para no decirles más. Mas sin embargo, les dije hace ratito, cuando empecé a conocer las verdades del Evangelio, empecé yo a operar en esas verdades y empecé, lo que les comentaba, a establecer palabra de Dios en nuestras vidas, y solito las promesas de Dios no nada más se cumplieron, nos alcanzaron y nos llevan con todo. Así es, amén. El temor te reprueba. El temor te reprueba. Dios no te desaprueba, pero el temor te reprueba. Es una fecha a perder. Yo le doy gracias a Dios de verdad, porque me enseñó cómo de una manera confiada, así dice la palabra de Dios, que confiadamente nosotros podemos entrar hasta su trono, hasta su aposento. Tú puedes llegar con toda libertad, tú puedes llegar y decirle: papi, papito, padre, padre, esta es mi oración. Yo estoy hablando contigo porque tú conoces mi necesidad, ¿cierto? Tú conoces mi necesidad, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que yo quiero, lo que yo requiero. Y Dios te responde inmediatamente. Él sabe tu necesidad y Él te dice: entra confiadamente, entra confiadamente a este trono de la gracia, para que tú obtengas ese tiempo que tú estás esperando. Y esa es mi oración para ti. Dice la palabra, en esta versión me gusta, dice: acércate confiadamente al trono de su gracia, para que puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, Efesios 3:16. Efesios 3:16. Acaba de leer Hebreos 4:16, vamos a leer Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible que tú le agrades. Tú tienes que llegar confiadamente, creyendo. La fe es esa esperanza, esa expectativa que tú vas a obtener, porque tú la estás declarando, porque la estás creyendo en tu corazón. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cómo hayas llegado a los pies de Cristo, no sé cuál es la expectativa, qué es lo que tú estás esperando obtener, no sé por qué vienes acá, no sé por qué escuchas, por qué permaneces en este lugar, pero sí sé que Dios a todas esas respuestas que son conforme a su corazón te va a dar una sola respuesta: amén. Sí, amén. Eso es lo que Él te va a decir, eso es lo que mi Padre te va a decir. Entra sin temor. ¿A quién quieres tú agradar? Si Hebreos 11:6 te dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios? ¿Sabes a quién agradas cuando tienes temor? Entonces eso es grave. Si tú lo ves desde ese punto de vista, tú dices: ok, es que estoy comprando en temor, es que esto no me va a suceder, es que mi hijo no se va a componer, es que este marido no se va a aliviar, es que este negocio no se me va a dar. ¿A quién estás agradando? ¿A quién estás agradando? Entonces dice que la mujer sabia edifica su casa. Estamos hablando de sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? ¿Qué es sabio? ¿Qué es ser sabio? Dice que ser sabio es una cualidad de la persona que está dispuesta, por supuesto, a recibir consejo para aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que debe o no debe de decir. La persona que está dispuesta
dispuesta a vivir conforme la voluntad que Dios le ha dado, ¿sí? La persona que está lista, que se molesta, que se incomoda, que sale de su letargo para decirle a alguien más: hey, aquí hay algo diferente, aquí hay una respuesta para eso que tú estabas buscando, que no encontrabas. Aquí está. Amén. Así es. Entonces, Proverbios 1:7 te dice cuál es el principio de esa sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus manos la destruye o la derriba. ¿Qué es ser necio? Se dice así de todo aquel que se resiste a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cómo vas a cumplir los mandamientos de Dios si ni lo conocemos? Si ni lo conoces, necesitas conocerlo. Pero va más allá. ¿Cómo vas a cumplir? Si dice que el necio es aquel que se resiste a cualquier tipo de autoridad. El hijo que no se sujeta a lo que su padre le dice. No se sujeta al padre que ve, menos al padre que no ve. La persona que trabaja en un lugar, la persona que está en un lugar esperando que lo bendigan, cuando su labor al estar en ese trabajo es buscar ser de bendición. Esa es tu oración como hijo de Dios. Padre, ¿a dónde voy a ser de bendición? ¿A dónde me vas a llevar tú? Papá, ¿qué necesitas que yo haga? ¿Con qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo hacer feliz? Esposo o esposa, amado, amor, cielito, no sé cómo le digas tú. ¿Qué más necesitas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? ¿Eso será ser sabio? ¿Eso será ser necio? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmos 14:1, Proverbios 19:3 dice: la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita contra Dios. Pues la necedad es eso. Necedad es una actitud contraria a la sabiduría. El necio no recibe el consejo. El necio que no sabe lo que es eso, no recibe el consejo, tiene exceso de iniciativa, vaya pues. No pregunta si lo puede hacer. En el caso de los hijos, ay, ese lo hice porque, ¿para qué pregunto? Si yo me mando solo. Da los consejos en lugar de recibirlos. Quiere dar las órdenes en lugar de aceptarlas. ¿Les suena parecido? Vamos a platicar un poquito para reafirmar lo que acaba de decir mi amada. Ella les comentaba que hace 5 años nosotros llegamos a la ciudad de Guadalajara. Nosotros somos vallartenses. Nosotros éramos un matrimonio, les dije, normal. Sin embargo, ya Dios iba trabajando con nosotros. Nos fuimos a Guadalajara por una promesa que Dios nos puso. Por ahí conocí de la palabra, y yo soy abogado, pero de repente pues empecé a establecer o intenté operar moralmente bien, y todo lo que yo había construido se me vino abajo, porque por el medio, sin echar la culpa a nadie. Más sin embargo, por ahí una hermana mía me dijo, pues yo iba ya tratando la palabra, y me dice, pues escríbele a Dios cuáles son tus ingresos, tus necesidades, y dile cuánto lo que necesitas. Y ya yo, creyéndole, nada más que me limité, le puse ahí una cantidad, y resulta que me hablan de Guadalajara y me dicen que tenemos este trabajo de abogado con ese sueldo. Y dije, pues, a desear de Dios, y sí, pero no, Dios no me llevó a Guadalajara para recibir dinero, sino para conocer la congregación de Palabra de Fe y Gracia en Guadalajara, Jalisco, de donde es el pastor León de la familia Rubalcaba, su amada esposa. Y estando allá, empecé a oír este mensaje. Es un mensaje diferente, un mensaje de edificación, un mensaje de gracia, un mensaje donde nos hablaba del amor de Dios para nuestras vidas, un mensaje donde me decía que no me tenía que esforzar más que en la gracia y no en la carne. Y yo venía de una doctrina donde tenía que esforzarme para todo, tenía que hacer una serie de pasos, una serie de cosas, pero más sin embargo
Dios empezó a trabajar también en nuestros corazones. Y de repente dijimos, pues, entendí para qué Dios me había llevado a Guadalajara, para llevar ese mensaje del Evangelio. Y entonces empezamos a llevar ese Evangelio a Puerto Vallarta. Cada fin de semana íbamos, primeramente hicimos una célula en la familia. Pero resulta que cuando estábamos de repente compartiendo, pues regresábamos. Cada fin de semana nos íbamos toda la familia, mis dos hijos, mi amada esposa y yo, y cada fin de semana pues regresábamos, si era cansado. Así lo estuvimos haciendo un tiempecito, pero al punto que voy, que llegó un momento que seguía habiendo un poquito de roces entre mi amada y yo, porque nadie conoce el que trae la carga más que el que vive. ¿Cómo va? Pues por ahí va. Pero más sin embargo, de repente mi esposa empezó a hacer, pudiera decirse, ahorita voy a explicarlo, le van a dar el sentido, mi peor enemigo, porque entonces ella me empezó a señalar situaciones o cosas mías, y yo, en vez de ser necio, fui sabio. En vez de ser orgulloso, me humillé y dije, Dios me puso, si quieres predicar, tienes que iniciar primeramente con tu esposa. Y si convences a ella del amor de Dios. Dice que yo era su sinodal, la sinodal malo, ¿verdad? Todos los profesionistas saben lo que es tener su sinodal. Es decir, si paso la prueba con ella, entonces ya la hice. Yo puedo decirles a ustedes cualquier cosa, pero la que en realidad conoce todas mis verdades, aquí en acá, entonces es tu esposa. Pero más sin embargo, yo tenía dos opciones. Una es seguir siendo, o la otra, humillarme a mí mismo. Y me humillé a mí mismo. Y he sido obediente y he tomado sabiduría de Dios. Porque dice la palabra de Dios que para que la mujer esté sujeta a ti, primeramente le dice el hombre, ama a tu mujer. Otra vez. ¿Cómo vamos a lograr en un matrimonio que la mujer esté sujeta a ti o que se encuentre sujeto a su marido o al revés? No hay otra forma más que implementar el principio del amor. Porque Dios, antes de decirle a la mujer, sujétate a tu marido, le dice, marido, ama a tu mujer. Y por lógica, si el marido ama a su mujer, ¿qué creen que va a hacer la mujer? Se va a sujetar automáticamente. Y lo que yo hice es amar a mi mujer, amar. Y la sigo amando. Es importante, eso es una verdad muy grande. Lo que mi esposo está haciendo, lo que está diciendo acerca de que nosotros podemos decir muchas cosas acerca de nosotros mismos. Todavía podemos seguir cargando una conciencia cautiva de pecado acerca de lo que el mundo dice o lo que tú mismo puedes pensar de ti. Hemos hablado que debemos desarraigar toda raíz de amargura, porque entonces no puede operar la justicia de Dios en nuestra vida. Pero el perdón es en tres sentidos. Tienes que darlo, tienes que pedirlo y tienes que dártelo. Tienes que dártelo. Tienes que reconocer que tú eres lo que eres en ese momento y te ha guardado Dios hasta ese momento, porque así le ha nacido a Él. Que tienes un propósito de vida, que tienes un propósito, que tienes un compromiso, algo que hacer, algo que dar. Hay más personas haciendo, sintiendo, sufriendo como tú estuviste en el tiempo. Y es tiempo precioso, es tiempo valioso. Y si no tienes esa sabiduría, pues tienes que pedírselo al Señor. Me gusta la similitud que hay, por ejemplo, entre Jeremías y Salomón. El Señor se le apareció. Ustedes pueden decir, el sueño. Pues el sueño se le apareció. El sueño se le apareció y con 4 sencillas palabras lo derrumbó y le dijo, pídeme lo que quieras. Pero él no entró de corrido, necesito eso, como algunos de nosotros, ¿verdad? Y hasta llorando, y hasta sacamos el pergamino de las peticiones. No, Salomón entró, fíjense bien, poniendo por delante las bendiciones de las que él estaba rodeado. Era un ser agradecido, era un hombre muy agradecido. Decía, tú fuiste generoso con mi padre, tú a mi padre le diste esto, aquello, lo otro, lo rodeaste de favor, le levantaste un hijo rey. Su conversación primera delante de la presencia del Padre fue ponerle todas las bendiciones de las que él estaba rodeado. Una persona agradecida. Pero a lo mismo Jeremías decía, soy un muchacho. Jeremías decía, soy un niño. No, Salomón decía, soy un niño, apenas sé comportarme.
Yo decía, Señor, soy una ama de casa, no sé ni comportarme, no sé qué le digas tú. Pero el Señor de verdad llega y te trastorna y dice, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le dijo, dame sabiduría, dame sabiduría. Y quién sabe que con la sabiduría, pues viene todo lo demás. Miren, siguiendo, apoyando en el mismo sentido de lo que acaba de decir mi amada, nosotros hemos sido obedientes a la visión que Dios ha puesto primeramente en mi pastora y también en nuestro matrimonio. Cuando nosotros empezamos a llevar este mensaje a Vallarta, primeramente, todos tenemos nuestra historia, y yo en lo particular en Vallarta, yo tenía mi historia. No quiero decirles mucho porque yo sé que ya quedó en el pasado, pero nada más para que tengan un ejemplo. Había ligas de fútbol que me habían expulsado de por vida cuando eso no existe. Más para que tengan una idea. Y de verdad, ahorita me da mucha pena. En aquel tiempo me sentía orgulloso. Me da mucha pena. Pero yo rompí con todo ese tipo de cadenas. Súmale a esa fama que yo tenía. Pues era un hombre, les dije, un matrimonio normal, era un hombre normal, abogado, una muy buena economía y joven, déjenme decirle, no es cierto. Mas sin embargo, ahora resulta que está hablando de la palabra de Dios cuando regresamos a Vallarta. Y no nada más hablando de la palabra de Dios, está hablando de la gracia de Dios. En realidad, fuimos una burla. Les prometo que fuimos una burla, porque no nada más estábamos hablando de la palabra de Dios, sino estábamos hablando de la gracia de Dios, de que Dios ya lo hizo todo por ti, con un sacrificio que hizo todo, preparó todo el camino para que lo único que tú hicieras es creerlo. Y empezaron a decir, está loco. Y la gente primera que llegó, pues era la gente amiga, pero ya tenía conocimiento de la palabra, y cuando vieron, se retiraron. Más sin embargo, fuimos sabios porque fuimos valientes, tomamos para nosotros promesas que Dios había puesto y empezamos a anunciar este evangelio, el evangelio, y el resultado lo tenemos a año y medio, no son 2 años, es año y medio que abrimos las puertas. Para hace 2 años que empezamos a ir a compartir la palabra de Dios, año y medio que abrimos como tal, como congregación, y tenemos 6 meses que tenemos nuestra congregación local. Antes estábamos en el patio, en la cochera, movíamos los carros y ahí teníamos que compartir, pero Dios ha sido bueno, porque hemos creído en sus promesas, hemos creído en el evangelio, hemos creído en la gracia, y la gracia ha trabajado sola en nosotros. Toda la honra y la gloria la hemos dado para Dios, y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? La pregunta. No, es muy valioso lo que acaba de decir mi esposo, porque sí se necesita que tú puedes hacerte como muy cristiano y decir, bueno, si Jesús fue profeta en su tierra. Esas cosas también a mí me sonaban acá. Yo decía, ¿sabes qué, Señor? Llévame donde tú quieras, vamos a Vallarta, llévame, mándame a donde tú quieras. Hay mucho territorio mexicano y hay mucha gente, mucha necesidad. Mándame a donde tú quieras, pero menos a Vallarta, porque pues ella nos conoce. Entonces, pues ¿cómo? Mejor, más fácil para los calientes, no sé, otro rumbo. Pero el Señor dijo, Puerto Vallarta para Cristo. ¿Quién más puede saber el mover espiritual, la necesidad que hay, sino ustedes que son de ahí? Sino ustedes que lo vivieron, que lo sufrieron, que lo padecieron. Si había un prototipo de matrimonio vallartense, esos éramos nosotros. Puros toda la semana. ¿Sí? Fiesta los miércoles, fiesta los viernes, los sábados. Es una fiesta eterna. Ya lo superó Aguascalientes, pero era el primer lugar de madres solteras en todo el país. Una falta de paternidad grandísima, una ausencia de marido grandísima, o sea, un destrozo en cuestión de identidad. Y lo primero que el Señor puso en el corazón de mi pastora fue la siguiente visión: reivindicar la identidad del hombre como hijo de Dios a través de la enseñanza de la justicia y del amor en la palabra de fe y gracia. Amén. Y fue una visión directa del corazón de Dios.
y trasladada, y la abrazamos, y la creímos, y la creemos, y sobre esa visión nosotros caminamos, porque habrá mucha gente, incluso pueblo de Dios, que se cree cristiano, pero nosotros lo que tenemos que saber es que somos hijos de Dios, somos profetas, tenemos una misión que cumplir, tenemos algo que hacer, tenemos que incomodarnos, tenemos que dejar el temor, tenemos que ser personas de fe, tenemos que pedir la sabiduría, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que ser obedientes, tenemos que dar pasos grandes, y sobre todo destaparnos aquí las antenotas, destaparnos los oídos y decirle: te vas a sorprender cuando el Señor te diga: pídeme lo que quieras. Cuando tu esposo te diga: pídeme lo que quieras. Cuando tu hijo te dice: papá, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuando te diga tu jefe: ¿qué necesito? Cuando Dios vaya delante de ti, sea tu estandarte, tu bandera. Pídeme lo que quieras. Al que es obediente, al que es valiente, el Señor le dice: pídeme lo que quieras. Amén. Pues gloria a Dios. Creo que estamos en tiempo. Estamos en tiempo, y yo quiero que te pongas en pie, por favor. Yo no lo sé, pero el Espíritu que lo escudriña todo y lo sabe. Él sabe por qué hablamos esto en esta noche. Él sabe, el Señor sabe cuál es tu necesidad. Él sabe qué hay en tu corazón. Él sabe. El Señor sabe. Y esto que tú tienes acá está hecho y diseñado así tan chiquito, pero tiene todo el poder de cambiar tu vida. Dice la palabra de Dios que de lo vil y lo menospreciado de él tomó Dios, y de ahí me rescató, y de ahí nos sacó.